¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a su TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos vienen siguiendo por la radio en el 107.3 de FM Voz Universitaria. El abuso sexual es un problema que se prefiere ocultar en muchos espacios, ya que esto resulta ser un tema muy incómodo para tratar. Pero este es un problema de alta relevancia, ya que en México ocupamos el primer lugar en abuso sexual infantil. La explotación sexual está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil y que afecta en el desarrollo al niño en todos sus niveles, en el físico, en el social y en el emocional. Las consecuencias de la explotación sexual comercial pueden durar de por vida y ser totalmente incluso hasta mortales. Es por eso que hoy, aquí en su consultorio 35, hablaremos del tema de la prevención del abuso sexual infantil y que para esto tenemos como invitada a la psicóloga Marcela Pérez Cruz, quien nos hablará acerca de este tema. Recuerden que pueden ustedes comunicarse con todos nosotros al 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédese con nosotros, este es su consultorio 35. Bienvenidos. Prevención del abuso sexual infantil. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OSD, México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años. Alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual y lo peor del caso es que solamente se da a conocer el 2%. La violencia sexual en el país es un delito que va en aumento. En el 2015 se reportaron 27,000 denuncias. En el año 2016 se denunciaron casi 30,000 casos nuevos de posibles delitos sexuales. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México tiene de los presupuestos más bajos para combatir este grave problema y tan solo el 1% de los recursos para la infancia está destinado a la protección de los pequeños mexicanos contra la violencia, el abuso y la explotación. El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia, a manos de un padre, madre, un padrastro, hermano u otro pariente, o fuera de la casa, por ejemplo, un amigo, un vecino, la persona que lo cuida, un maestro o un desconocido. Cuando el abuso sexual ha ocurrido, puede desarrollar una variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos angustiantes. Algunos niños que han sido abusados sexualmente tienen dificultad para establecer relaciones con otras personas, a menos que estas relaciones tengan una base sexual, o pueden tener otros problemas más serios cuando lleguen a adultos. Los niños que han sufrido abusos sexuales y sus familias necesitan evaluación y tratamiento profesional inmediato. Estos tratamientos pueden reducir el riesgo de que el niño desarrolle serios problemas cuando llegue a adulto. El día de hoy les invitamos a que se queden con nosotros en Consultorio 35, en donde tocaremos el tema sobre la prevención del abuso sexual infantil. De nueva cuenta le doy a ustedes la bienvenida a su consultorio 35, que como ustedes saben, todos los viernes nosotros acá estaremos presentes y puntuales con ustedes para llevar a cabo temas muy interesantes. El día de hoy es un tema, yo creo, bastante ríspido, bastante, el cual se quiere ocultar y que muchas veces hasta en tabú se ha convertido, el abuso sexual infantil. Pero para esto, antes de ello, quiero pues también darle la bienvenida a mi compañero conductor, al doctor Eduardo López López. Don Eduardo. Gracias, Ramiro. Muy gracias, mi querido auditorio. Bueno, pues ya estando en línea prácticamente y agradeciendo la atención que nos brindan, debo decirles que hoy vamos a modificar algunos términos, algunas costumbres que tenemos. Porque cuando se habla de sexo, generalmente paramos las orejas y nos alarmamos, porque así fue la educación que recibimos desde niños. Efectivamente. Y hoy hablar de sexo es hablar de uno de los aspectos de la naturaleza humana que desgraciadamente hay quienes no tenemos la oportunidad de formarnos bien y a la larga vamos a dar problemas. Para aclarar esto nos acompaña la licenciada Marcela Pérez de la Cruz, quien orgullosamente es Juchimán, es UJAT. Ella es psicóloga, es diplomada en terapia, juego, pruebas psicológicas. Llevó un curso taller en terapia breve estratégica del abuso sexual infantil
y estudió la maestría en desarrollo y psicoterapia infantil en el Instituto Universitario Carl Rogers. Y ya de entrada, directamente, como hice ese preámbulo de la palabra sexo, ¿cómo hacer la diferencia entre género y sexo para que la adecuemos en nuestro uso diario, maestro? Hola, buenas tardes. Buenas Pues antes tardes. que nada, Bienvenida. muchas gracias por invitarme. Bendiciones. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Pues el tema de la prevención del abuso sexual infantil es más que nada una forma para explicarle a la sociedad lo que está pasando hoy en día, como decía el doctor, ¿no? Es un tema tabú hoy en nuestro día. Hablar del sexo también es un tema tabú. Es por lo tanto importante conocer qué está pasando en los niños, ¿no? Cómo se está haciendo esto, ¿no? Desde luego, pero decía la palabra sexo porque genitales es la palabra correcta, la palabra anatómica, que tanto en el hombre como en la mujer llevan los órganos que nos caracterizan, como género masculino o como género femenino. Pero luego dicen en las identificaciones sexo, y escribe uno pues cuando me dan chance. ¿Qué diferencia hay Sí de se eso? puede, ¿no? Cuando se puede. La palabra sexo se refiere a lo que el cuerpo físicamente es, ¿no? No solo a genitales. No solo a los genitales, Eso ¿no? es Lo que uno puede ver, importantísimo. ¿no? Por eso nada más hay dos, sexo femenino y sexo masculino. Correcto. Bueno, ya dentro de esto y hecha esa aclaración, cuando decimos abuso, ¿a qué nos referimos? Porque podemos abusar de nuestros ojos, abusar de nuestra corpulencia, abusar de nuestra inteligencia en detrimento de los demás. ¿Cómo aplicaríamos esta palabra entonces de abuso en este tema? ¿Sí? La palabra abuso quiere decir que es algo que yo estoy dando o haciendo de más, ¿sí? Como usted dice, ¿no? Yo estoy abusando de mis ojos, de mi cuerpo, ¿sí? Es cuando hay un exceso de cualquier cosa, ¿no? Puede ser de los ojos, del cuerpo, de todo. Eso es un abuso, un exceso de... Y cuando le acompañamos al sustantivo sexual, el abuso es un adjetivo y lo sexual es el sustantivo. Así es. ¿Cuándo se puede calificar de abuso sexual que no siempre es genital? Que no es siempre genital, todo manoseo, todo tocamiento, ¿sí? Todo acercamiento que implique al otro cuerpo, eso genera un abuso. Expresiones, ¿sí? Una expresión, orales y sí, todo esto, también ¿no? con la También. palabra, así es, sí. Y esto lo vemos mucho en los medios de comunicación abiertos, en el cine, en el teatro, en la literatura. Se abusa mucho del área sexual. Sí, sobre todo Y bueno, ahorita con los jóvenes, ¿no? Claro. Lo vemos con las canciones que son muy fuertes, los videos muy cargados de abuso. Abuso entramos en el abuso, ¿verdad? así es, caemos. Y Ahora- lo importante, perdón, Sí, sería cómo repercute esto en el desarrollo Sí, del individuo. repercute porque es algo que en las generaciones anteriores no se daba. ¿Cómo no? No se Uy, daba. uy. Así, explícitamente quizá no se daba, Muy que teníamos el abiertamente acceso. quizá, Ajá, ¿no? quizá no. Existía... Voy a diferir un poquito por esto, yo soy muy viejo y he tenido la experiencia desde que tenía 5 años de esto en mi persona. El abuso sexual se da cuando una persona mayor, sea del género opuesto o del mismo, O del mismo. hace los tocamientos o los acercamientos que tú decías. Y como juegos, Sí. con las primas, con quien sea, Sí. hay esos tocamientos. Y se hacía como una especie de chiste. Mira, qué precoz. Ya le anda tocando a la madrina, a la tía. Entonces, como que esto, yo te digo, tengo 73 años y a los 5 o 7 ya existía esto, no es de ahora. Ujú, sí, claro, siempre ha existido. Simplemente que ahora en los videos, en las novelas, en todo lo que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación es más explícito. Antes decían, no, es un juego, ¿no? Pero ahorita ya es explícito. Ya el manoseo, el tocamiento ya está ahí. O ¿no? podría ser también la etapa infantil, no sé, usted es la que sabe en esto, la etapa del descubrimiento en el cual quizás no va la intención. Ajá. Y yo creo que estamos hablando nosotros del abuso sexual, estaríamos aplicando esa otra palabra, que sería la intencionalidad Claro. del acto. Y bueno, a esto ya he entrado en esa pregunta, yo quisiera que usted me pudiera decir
¿cuál es lo más frecuente? ¿Qué es lo que más se queja, las quejas más frecuentes en la escuela? ¿Y hasta de qué edad a qué edad estaríamos hablando lo que es el abuso sexual? Bueno, primero la primera pregunta, ¿no? Que es ¿en qué momento se da, ¿no? ¿En qué momento se da este abuso, ¿no? Este abuso hay dos tipos, ¿no? El que ocurre dentro de casa y el que ocurre fuera de casa, ¿no? De hecho, hay un comercial que se escucha donde dice, yo vi que iba en un camión y vi que un señor le iba tocando, ¿no? Entonces, es el que ocurre fuera de casa, ¿no? El que se da normalmente o más comúnmente, ¿no? Por no decir normal, porque esto no es normal, ¿no? Si lo que se da más es dentro de casa, ¿no? ¿Con quiénes se da esto? Pues con los tíos, con los primos, ¿sí? Con los padres con mismos. El propio padre, ¿no? Incluso a veces hasta con la madre, ¿no? Sí, ustedes les quiero comentar, tenemos ahorita en nuestra pantalla, para nuestros amigos que nos escuchan por la radio, tenemos en pantalla pues ahorita unas imágenes de lo que es el abuso sexual en casa, el tocamiento, el hogar, dentro del hogar, lo que es el tocamiento, ahora sí que con la intencionalidad, como habíamos dicho, de una persona hacia otra persona. Así es, y sobre todo el rango de edad, porque exacto, puede ser que el rango de edad sea muy grande, o sea, un adulto, y puede ser a lo mejor otro niño. Sí, pero hay que ver la historia de aquel niño que llega a ese tipo de tocamientos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la prevención del abuso en casa, se puede dar hasta con el padre, ¿no? Y sobre todo, tengo compañeras de la maestría que están cerca de esto, ¿no? De esta problemática, y muchas veces, o la mayoría de las veces, ocurre dentro de casa, ¿no? Este tipo de abuso, ¿no? En los medios de comunicación de mucho hacinamiento, como el metro, el autobús, incluso en los autobuses foráneos, yo recuerdo, había la plática de que le estuvo metiendo mano a su acompañante. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Bueno, pues es que no podemos quedarnos con lo coloquial y lo diario. Aquí es donde su especialidad y su maestría nos van a aclarar luces, ¿verdad? Ya nos hizo una especie de clasificación. Sí, si me permiten, ustedes vamos a ir ahorita a un promocional. Amigos, no se vayan ustedes a retirar. Esto está interesante, ahorita venimos. Gracias por habernos sintonizado y continuar atendiendo su consultorio 35. Marcela Pérez es una psicóloga de nuestra universidad, egresada de nuestra universidad, que nos está ayudando a comprender esto que es un abanico muy amplio de posibilidades. En medicina decimos que hay 4 aspectos que el médico debe desarrollar: prevenir, ayudar para curar y rehabilitar. Y hoy nos vamos a circunscribir al primer aspecto, la prevención, es decir, no propiciar medios, conductas, situaciones que lleven a cometer esto que pues llega a ser un delito, ¿no, Marcela? Sí, es un delito, se está marcado como delito ya, o sea, y este delito es importante que no solo se comparta en la familia, ¿no? Sino como uno miembro externo también pueda a tener el acceso a denunciar, porque eso es importante, ¿no? Sí, al ser un delito cae dentro de lo penal. Sí, cae dentro de lo penal. Y entonces eso se penaliza, valga la redundancia, con cárcel. Así es. Ah, caray, pues platícanos de eso, que está tan interesante. Primero, para empezar, el abuso sexual es toda violación, manoseos, masturbación, penetración con objetos o con dedos, contacto bucogenital, presenciar actividades sexuales, voyerismo, fotografiar, exhibir a niños, dejar que el material pornográfico esté al alcance de los niños, miradas libidinosas, involucrar a niños en conversaciones sexuales de los adultos, el acoso sexual y la prostitución infantil. Todo esto abarca lo que es el abuso sexual infantil. Caray, es amplísimo. Es mucho, es mucho. Tú como padre,
¿Has tenido que enfrentar esto en alguna ocasión, no con tus hijos o a lo mejor sí o con tus alumnos? Porque en lo personal hay muchas situaciones que se presentan. Sí, hay muchas historias que se cuentan, hay muchas historias, ahora sí, reality shows que han vivido, muchas pláticas que hemos tenido con alumnos, inclusive pues hasta a veces en la mesa de profesores estamos comentando continuamente, porque también se da mucho en los medios de comunicación la gran cantidad de casos de toda esa gama que usted presentó ahí, doctora, y que bueno, eso nos preocupa demasiado. Nos preocupa, pero también en qué nos ocupamos. Esa es yo creo que ahí para la prevención también es lo que tenemos que tomar como partida. Y aquí esto me gustaría pues de que hay cosas que nosotros a veces creemos que son naturales. O sea, hay muchos mitos. ¿Usted qué nos podría acerca de Sí, ese? bueno, de un primer mito es de que a mis hijos nunca les va a pasar, ¿no? Eso es. A mí no me pasa Sí. esto, ¿no? Entonces, ese es el primer gran mito. O sea, todos los niños son vulnerables a esta situación. Todos. Y ahí hay que aclarar que al decir niños, ambos géneros. Ambos. Sí, claro. Porque luego dicen, no, es que las niñas peligran. Ándale. No, No. el Todos. varón peligra de la Igual, misma manera. De la misma Ajá. manera, o sea, su peligro es tanto para niños como para niñas, ¿sí? Y la edad es, ¿no?, marcar de los 0 a los 18, que estamos marcando antes de la mayoría de edad, ¿sí? Todo eso genera un rango de edad para abuso sexual infantil, aunque ya sean ellos adolescentes. Sigue Es que es siendo. inconcebible que haya bebés abusados. Claro. Sí. Lactantes que son abusados. No cabe en la lógica pensar que eso Así se da. es. Y pero sí se cuando da, ¿verdad? surge este abuso en niños pequeños, queda marcado ese niño. O sea, marcado que cuando va creciendo él va sintiendo que algo no está completo, que algo falta, que hubo algo que pasó en su inconsciente, porque todo eso queda grabado en su inconsciente, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque está nuestra piel, ¿no? Es el órgano más grande que tenemos. Entonces queda marcado todas esas sensaciones que tiene ese bebé, porque aún siendo bebé y no puede hablar, pero él va guardando esa memoria. Lo percibe, Lo claro. percibe, sí. ¿Y cuál es el camino para la prevención de acuerdo a las edades? Que eso es lo que nos Bueno, ocupa. la prevención se puede ir haciendo desde chiquititos, ¿no? Nosotros tenemos un niño de 0 a 3 años, los vamos a ir marcando, ¿no? Entonces, de 0 a 3 años, ¿cómo se hace esta prevención? Bueno, pues en casa se hace primero lo que es el cuidado del cuerpo, ¿no? Como niño, como mamá o papá, digo, no, pues este es tu cuerpo, le enseño las partes del cuerpo al niño, ¿sí? Lo importante que es la higiene de toda la parte del cuerpo y sobre todo se le explica qué partes son privadas, porque así se maneja con los niños. Tú tienes partes privadas que necesitas cuidar. Perdón, tenemos ahorita para nuestros amigos que nos están escuchando, de los que nos están viendo, tenemos las partes privadas aquí en la pantalla, en el cual se muestran pues las partes íntimas del ser humano, en este caso de un niño o de una niña, y en el cual pues se señalan y se están marcando ahí con unas flechitas Como verdes. un semáforo, ¿no? Semáforo del cual a dónde tenemos que tener decirles, ellos tienen que saber, ellos tienen Así que es. conocer. Y a mí me queda muy clara una circunstancia. Hay un abusador y hay un abusado. Sí. Son dos, para este tipo de delitos tienen que haber dos gentes. Sí. ¿Cuál es el perfil que tiene para poder empezar a identificar, ¿no?, que debe de tener el abusador en todo caso? Bueno, recientemente fui a un curso taller sobre abuso sexual y esa era una de las preguntas básicas que le hicieron a nuestro maestro, ¿no? Dice, hay un perfil, ¿no? Hay un perfil para saber como un abusador, sobre todo en esta parte que nos toca a nosotros, de identificarlo, ¿no? Pues lamentablemente no hay un perfil. No hay un perfil. Una persona que aparentemente está normal puede ser un Sí. psicópata Así es. y no estar manifestando nada en su exterior. Así es, sí. ¿Qué otra Sí, cosa? entonces, no se tiene hasta ahorita, organismos internacionales no han dado con un perfil. O sea, puede ser una persona estudiada, puede ser una persona humilde, puede ser una persona que no tenga ningún problema o no hayan tenido ningún problema en su infancia, en su desarrollo normal, y puede ser un abusador. La ocasión hace al ladrón, Así es. dicen por allí. Entonces,
tal vez se me ocurre, no tengo ninguna formación, pero una manera de prevenir sería que los menores no estén solos en ningún momento con una sola persona. Así es. Estar en grupo y padre y madre estar al pendiente de que también padre y madre pueden ser abusados. Así es, sí, sobre todo así como vemos en las imágenes, donde esto ocurre normalmente en un cuarto, ¿no? En un lugar donde el niño esté solo. En solitario, ¿no? Solo. Entonces hay que acercarse como padres y así como vemos, ¿no? Esa entrada. El abusador no va a entrar pues haciendo una bulla o un relajo, ¿no? Siempre va a entrar sigilosamente. Y también se va a acercar al menor sigilosamente, ¿no? Porque el abusador va detectando al niño como vulnerable, ¿sí? Un niño que es solitario, un niño que no está sus padres pendientes de él, un niño donde su mamá solo se lo pasa en el celular, ¿sí? O se pasa solo viendo qué hace la vecina, ¿sí? O viendo Consultorio 35 todo el día. No, porque eso es informativo. Eso los viernes. Y es solo los viernes. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante. Sí hay entonces más perfil probable en el abusado que en el abusador. El abusador se da y se percata de que por aquí está la puerta abierta y que por ahí se puede accesar a abusar de esa criatura. Así es. Bueno, la criatura, usted nos está comentando que es aquella en la cual pues están en abandono o parcialmente abandonados. Y de 0 a 3 años, que la estamos encuadrando en la primera etapa. Sí. Y estamos hablando que no es un abandono físico, es un abandono emocional también. Sí, porque yo puedo estar todo el día como mamá en casa, pero si yo ni siquiera tomo un tiempo para ver a ese niño, a esa niña, pues también es un abandono emocional. Mencionaste los momentos del aseo corporal. Y a lo mejor es el momento en que la ocasión puede presentarse por estar los genitales a la vista, por hacer tocamientos necesarios para ese aseo. ¿Cuál debe ser la conducta preventiva para esto? Sobre todo en ese momento es clave, ¿no? Porque se le enseña al niño al cuidado de su cuerpo, se le enseña, como comentamos anteriormente, las partes privadas y las partes públicas, ¿no? ¿Se les da nombre anatómico o se pueden usar apodos? No, lo mejor es que desde chiquititos se les vaya diciendo, esto es vulva, esto es pene, ¿sí? Entonces, ponerle los nombres tal como son. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hay un abuso, llegan y dicen, no, pues mi pollito, mi pajarito. Y no hay comunicación. Entonces, hay un disturbio ahí de la información porque no hay el mismo canal. Entonces, siempre desde chiquititos decirle el nombre de las partes privadas. Y partes privadas, como mencionaban ahí, pues es los senos, la vulva, ¿sí? Las pompas, todas esas son nuestras partes. El ano, la lengua, la boca, porque en realidad todos son zonas altamente sensibles y van a provocar pues una reacción sensorial natural. Y que los niños sienten. Claro. Los niños sienten porque también está este tabú, ¿no? Pues el niño no siente, el niño siente, pero no siente en esta forma del adulto, una forma morbosa o una forma que afectuosa, que genere algo más que solamente la sensación. Es una sensación y sobre todo ellos lo experimentan satisfactoriamente. Claro. Que eso ahí es donde caemos en el problema, ¿no? Así es. Bueno, esto es agradable, no es desagradable, porque cuando es desagradable algo, pues obviamente se va a retirar. Así es. Pero Sigmund Freud hizo las etapas diferentes de la genitalidad, y la genitalidad no siempre no comienza en los genitales, comienza en la boca, en el ano y finalmente a los genitales, pero todo eso lleva una etapa. Lleva una etapa, así es, y él desde cuándo empezó a marcar esto, ¿no? Que fue una revolución en su época y sin embargo ahora es importante. ¿Sí? Esto desde el punto de vista escolar, ya saliendo un poquito de los 3 años, ¿cuál sería la siguiente etapa? La siguiente etapa es de los 3 a los 6 años, que es cuando ya entran al preescolar, ¿sí? Que todavía es la primera infancia que se le llama, ¿no? Entonces, en esta primera infancia, aún el niño, pues aquí lo que es importante es que ya puede él hablar, puede escribir, puede dibujar, ¿sí? Y a través de estos medios podemos nosotros prevenir este abuso. ¿Sí? ¿Cómo? Pues le puedo enseñar fotografías, le puedo decir, a ver, dibújame cuáles son tus partes privadas, ¿sí? Algo más,
un juego, se hace Claro. más un juego. Bueno, que el dentro de los tabús sería también la aplicación aquí de que muchas veces los papás dicen los niños con los niños, o como dijo alguien famoso, No, no vaya a ser un Chicoche. filósofo tabasqueño, los nenes con los Las nenes, nenes con las las nenas. nenas con las nenas. O sea, ¿qué hay de eso? Ajá, entonces tenemos esta idea de que así como decía nuestro Chicoche, decían los nenes con los nenes, entonces no, también el padre tiene que tener el acceso a la información con una hija, ¿no? Porque dicen, no, pues es que eso te toca a ti como padre, ¿no? O sea, también yo tengo que saber qué cosa pasa en la niña, qué cosa pasa en el niño, porque conforme va creciendo va cambiando las respuestas fisiológicas del cuerpo. Eso es. Bueno, es importante todo lo que estamos viendo, amigos. Vamos a unos promocionales, estaremos de vuelta en un momento. Muchísimas gracias, aquí le esperamos. Muchísimas gracias por su permanencia en este importante programa acerca de lo que es el abuso sexual infantil, que pues nuestra compañera de aquí, egresada de UJAT, la psicóloga Marcelita Pérez Cruz, pues nos está haciendo el favor de abrir toda una gama de información que pues sobre todo los tabús que tenemos acerca de lo que es el aspecto sexual en nuestra vida desde que somos pequeños. Así es. Tabús. Sí, sobre todo también uno de los grandes es que solo le sucede a los pobres, ¿no? Que solo a los que son pobres les sucede esta situación de abuso. Y pues no, eso Parejito. es todo, es para todos, de todos. Y hablamos de pobreza no económica No. nada más, pobreza intelectual, También, pobreza en el lenguaje, pobreza en lo económico. Así es. Sí. O moral también, pobreza moral. moral, Esa yo creo que es una de las más importantísima. importantes, porque pues ahí no hay distingo de barreras, no hay distingo de hasta de límites, y que eso hace que mucha gente incurra en caer en esas circunstancias. O descuide, porque descuide. total es una persona También. estudiada, Estudiada. no le va a hacer ninguna Ningún cosa. daño, así es. O sea, caemos en este exceso de confianza, ¿no? Decir, Eso no, pues es. se lo voy a dejar a mi compadre, a mi hermano, ¿no? Entonces caemos en este exceso de decir, no, pues no le va a pasar nada, ¿no? Y en ese lapso de los 3 a los 6 años, cuando van por primera vez a la escuela, ¿sucede con los profesores? Sucede con los profesores, sucede en las iglesias, en los templos, ¿sí? Cuando se hace algún deporte, en todos lados está este abuso, simplemente que está escondido, ocultado, o sea, la gente piensa que es algo que no se debe decir y es cuando más se debe de decir. Eso es importante. Cuando decimos un tabú, para quienes no conocen el término, significa que está prohibido. Antes decían, no te toques allí, eso está sucio. Al contrario, no hay parte del cuerpo más limpia que los genitales. Así es. Y el no tocarlos tampoco es necesario. Cuando uno tiene necesidad de ir a vaciar la vejiga, pues tiene que tocar los genitales en los dos géneros. Y recordaba hace un momento que lo vi en mi nieto, que le preguntó a su papá, papá, ven, y le dijo a su papá, estaba bañándose, le dice, es que debes tener ganas de orinar, es natural ahorita. El niño de 7 años tuvo una erección y eso no es genital, eso es una reacción fisiológica Claro. que el niño tuvo en ese momento, pero preguntó. Eso es importante, la comunicación de padre e hijo. Hay Así es. confianza, ¿no? Hay confianza. Y que pues de- también mucha gente no se admire. Hay padres que se sienten muy orgullosos porque el niño acaba de levantarse, bebés inclusive, y empiezan ellos y ven que tienen una erección y dice, oh, se parece a su padre. No, digo, por favor, vamos a ir entendiendo de que pues si su vejiga está llena y todo Claro. tiene una reacción Fisiológica, automática. normal. En la fisiología de la vejiga es esa, y que tiene que ir a soltar al niño lo que tiene en su vejiga, así ¿no? es. Tiene que evacuar. Entonces, bueno, también hay otros detalles muy Ajá. importantes, Sobre ¿no? todo cuando llega esta parte de que el niño expresa y dice que tuvo un abuso, luego la persona que se lo dice, no, pues, no, o sea, no es verdad.
A veces no se le cree. No se le cree. No se le cree. Esa es la primera Son entrada. fantasías. Sí, son fantasías. Te lo imaginaste. Ajá, no sucedió. Empiezas un rollo en el adulto de bloqueo, porque hay un bloqueo en el adulto de no aceptar. La Y negación. sobre todo si es un familiar, en este caso hasta un papá. Entonces, El abuelo. El abuelo, ¿no? Entonces, eso también es un gran mito, ¿no? Cuando un niño se acerca a uno y tiene la confianza de decir que qué le pasó, es porque lo está sucediendo. Es muy difícil, sí se ha dado que los niños lleguen a mentir, pero es muy difícil que el niño llegue a uno a contar eso como una mentira. Sí se ha dado, pero es muy difícil. Cuando un niño se acerca y te dice, yo tengo o estoy pasando por una situación, para el niño en su mundo es muy difícil el simple hecho, la apertura de decirlo. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque en él hay una gran culpa, porque como decíamos anteriormente, yo estoy sintiendo algo bueno, ¿no? O sea, es algo que me impacta en mi cuerpo y yo digo, no, pues sí, yo quiero ese cariño, ¿no? Pero es algo que no debe de ser, ¿sí? Sobre todo un niño y un adulto. Entonces, esta parte de que el niño se acerca y te dice, estoy siendo abusado, créanle. Es lo principal. Lo más probable es que no sepa expresar que es abuso, pero si los va a platicar que algo le hizo el otro que lo extraña. ¿Qué es? Así es. Bueno, en esas palabras. Así es. Bueno, la otra parte. ¿Tenemos ahí cosas pendientes? Sí. Adelante. Los niños que son abusados son perversos. Se tiene la idea de que el niño que está siendo abusado es porque, muchos dicen, ¿no? Es porque él quiso, es porque a él le gusta, ¿no? Entonces se caen en el rango de perversión de que el niño lo buscó, ¿no? Entonces esta parte igual es un gran mito, porque no, el niño no busca. Sin embargo, el niño lo que busca es el cariño, el afecto, la atención, sí, el tener ese tiempo para él. Es por eso que luego los niños hasta pueden buscar al abusador, porque por todas estas sensaciones físicas que genera en él, pero no porque el niño sea malo, sí, o porque el niño lo desee, sino todavía no tiene un desarrollo mental como para comprender qué está pasando. Así es, Sí, así claro. es. O sea, el afecto yo creo que es una de las partes en las cuales los padres somos los que tenemos la obligación de dársela y proveérsela a nuestros hijos en esa abundancia que se da como padre de afecto y de amor y de cariño. Pero obviamente si al faltar esto, el niño tendrá que buscar, o la niña tendrá que buscar en cualquier edad. ¿En cualquier edad? En cualquier edad. En cualquier Entonces, esto verdaderamente viene siendo también uno de los meollos de esta problemática social, porque ya no es tanto familiar, sino que es social, involucra a toda una sociedad. Pareciera que todo, la sociedad va caminando hacia una genitalidad impresionante. Hoy todo en venta, toda la mercadotecnia, todo está involucrado con la sexualidad. Así es. No se vende si no hay la sexualidad por delante. Erróneamente. Claro, obviamente. Eso no es posible. Pero bueno, pero parar esa vorágine, Ajá. aquí es donde estamos precisamente trabajando ahorita Sí, en esta plática, ¿no? claro. En el cual pues estamos haciendo llegar a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, pues precisamente, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener con nuestras criaturas, con nuestros hijos? Pues si no los cuidamos nosotros, ¿quién nos los va a cuidar? Y ahí ahorita que dijimos, ¿quién nos los va a cuidar? También hay mitos. Hay gente que se la pasa paranoicamente buscando y haciendo entrevistas y entrevistas de ver una cuidadora para su criatura. Casi la quieren que lleve pedigrí completito para saber su moralidad, para saber cuál es su Y es correcto. sus alcances. Es bueno, pero yo creo que aún con pedigrí, como decía usted al principio, puede incurrir. Claro, claro. Y Puede sobre todo, puede ser que la persona sea la más capacitada,
pero también como madre y hijo, ¿qué capacitación tiene mi hijo para este cuidado y prevención de su cuerpo, ¿no? Claro. Con que yo le estoy enseñando, que como ejemplo, porque acuérdense que somos ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si yo tengo un cuidado hacia mi cuerpo, hacia mi persona, hacia mi imagen, pues también el niño va a tener ese cuidado, porque lo está viendo. No es como, no sé si les ocurrió a ustedes, de que antes el papá te sentaba y te decía que son los clásicos sermones, ¿no? Ahorita no, ahorita se ha visto de que es más el ejemplo, como el padre, o el padre te sentaba y te decía, no vas a beber, no bebas porque es malo, pero el papá se pasaba cada fin de semana bebiendo, ¿no? Así es. Entonces, igual con esta prevención, este cuidado, si una mamá que se cuida, que se arregla, que se da a respetar, lo ve sus hijos, su hija. Aquí hay una situación, cuando dices que se arregla, también hay un abuso en el arreglo. Las niñas que precozmente se les ponen zapatillas o se le pintan las uñas o los labios, se le hace sentir como si fuera un adulto pequeño. Así es. Y lógicamente va a imitar lo que la televisión y los juegos le da. Y allí puede haber una oportunidad del abuso, supongo. Así es, sí, es el momento oportuno en que el abusador tiene ya a la víctima, sí, detecta a la víctima, decir, ella ya es puede ser una víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el padre hay un descuido, para eso ya hay un descuido total del padre o de la madre, al permitirle que esa niña o ese niño se vista de forma que no es adecuada a su edad. Eso es importantísimo. Sí, es importante que nosotros vayamos educando a nuestros hijos y los arreglemos también en base a su edad, ¿no? Porque les ponemos tacones, que se maquillen, entonces eso incita a cosas que no deben de ser, ¿no? Bien. ¿Y quién pone lo correcto? ¿Quién dice el hasta aquí? Ajá. El adulto es el que va a poner el margen, decir, bueno, esto es correcto, esto no es correcto, si yo me siento bien con mi cuerpo, porque también caemos en el lado del feminismo, ¿no? Que nos vieran las feministas y dijeran, no, pues yo me puedo vestir como yo quiera, yo puedo andar como yo quiera, pero hasta dónde tú te permites, ¿no? Entonces, es mucho, esto de la prevención del abuso es un tema muy grande y muy controvertido. ¿Por qué? Porque se cae en toda la sociedad que está plagada de todo este bombardeo de genitales, de que lo que vende es el sexo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde aquí, de nuestra trinchera, hacer algo para el cambio, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer desde casa? Desde casa como padres, como terapeutas, como profesionales de la salud. ¿Y cuál es el momento en que debe recurrirse al profesional para prevenir? Para prevenir, cuando se da un curso, cuando se da una plática, sobre todo para conocer, porque a veces dicen, no, pues yo conozco, ¿no? de este tema, ¿sí? Sí. Yo lo sé, ¿no? Entonces, con estas pláticas, con informarse, sobre todo para prevenir. ¿A mí que me pueden enseñar? Ajá, sí, yo lo sé. Ya yo se lo sé. Así es. Pero la cosa es que esos cursos y esos diplomados no tienen taller. Sí, hay que enseñar con la práctica. Así es con la práctica. ¿Qué sigue después de esta etapa de los 7 años? De los 6 a los 12 años es la tercera etapa, ¿no? Donde ya podemos, con los niños, pasaban ahí en la imagen, videos, ¿no? Hay un video muy bonito que se llama El libro de Tere. Para mí me ha servido mucho en lo que es la prevención. Repite el nombre, por favor. El video se llama El libro de Tere. El libro de Tere. Lo pueden ver en YouTube. ¿Y cuál es la temática? La temática es de una niña que va explicando cómo prevenir esta parte del abuso sexual, ¿no? Entonces dice, di no y aléjate. Es importante que los niños, al momento de sentir que hay este abuso, pueda prevenirse, sobre todo viendo este video. Bueno, si nos permiten tantito, amigos, vamos a unos promocionales, estamos de vuelta inmediatamente. Muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por seguir. De veras, ustedes son
insistentes en estar en este programa y les felicito, muchas gracias, estamos haciendo el mejor esfuerzo para que toda esta información permee hacia todos, a nuestros amigos que nos escuchan también en la radio. Pero tengo algo muy importante, les quiero compartir esto porque pues esto es UJAT, esto es Gen UJAT. Les comparto que el día de ayer la estudiante Iris Subiaur recibió en la Ciudad de México el reconocimiento por su excelencia académica. Esta distinción la otorgan a los mejores estudiantes de medicina la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la AMFEM, y el Instituto Científico Pfizer. Y bueno, la verdad que nos llena esta noticia de júbilo, nos llena de gozo, porque pues sabemos que tenemos estudiantes verdaderamente esforzados, con muchas ganas de representar nuestra máxima casa y que pues verdaderamente están echándole todo a ello. Y además recibieron su medalla, su diploma y bueno, en pantalla nosotros estamos viendo ahorita la fotografía, para quienes están escuchándonos, la fotografía de su medalla, preciosa medalla, su diploma y ahí el nombre completito de ella. Y que pues esto nos llena de gran gozo y júbilo a todos los que estamos en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por otra parte, completando, sí, quisiera decir que ahora vamos a recibir mayor número de estudiantes, cuando menos en ciencias de la salud, sí, que otras veces. Va a estar cubierta prácticamente toda posibilidad de vacíos, pero hay que recordar que eso se gana. Así es. Que hay que ir todos los días a clase, que hay que ser puntual y sobre todo prepararse para ir a aprovechar lo que el profesor pueda darle. Así es. El alumno solito sin el profesor no vale, claro, y el profesor sin alumno pues vale menos. Claro que sí. Bueno, pues estamos hablando de la prevención del abuso sexual infantil y que pues obviamente Marisela Pérez Cruz es la que nuestra psicóloga aquí hoy, invitada de lujo, también Gen UJAT, y que pues nos da mucho gusto que estés aquí esta tarde con nosotros. Pero bueno, vamos a abordar el tema. Te queda aquí todo para que tú nos Pues yo sobre todo muy orgullosa de que existen este tipo de programas, que pueda tener el acceso muchas personas a través de internet, ¿no? De que es dar estos temas, que muy pocas veces se dan, ¿no? Y hablábamos de lo que es la prevención, ya en niños más grandecitos, de 7 a 12 años, ¿no? Les mencionaba yo sobre el video del libro de Tere, es un video que fue hecho y realizado sobre todo para esta prevención del abuso. En esto nos habla cómo va pasando la vida de Tere en cuanto a su desarrollo y nos va poniendo pautas, ¿no? En una de ellas nos dice los secretos, porque cuando se da este abuso se dice que tú guardes el secreto, ¿sí? Entonces eso es importante. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, ¿no? Y luego viene también la amenaza. Si tú lo dices, papá o mamá les puedo lastimar, los puedo matar. Y es importante que si algún niño nos está viendo, te dicen que guardes un secreto, porque ahí en el libro de Tere dicen secretos buenos, secretos malos. Secretos buenos, y ahí lo menciona, es pues voy a dar una felicitación, algún regalo, esos son secretos buenos. Una sorpresa, son secretos buenos, pero secretos malos es cuando te piden que tú lo guardes y que no se lo digas a nadie y que puede lastimar a otras personas. Esos son secretos malos. Es decir, sentiste que toqué tu cuerpo, cállate, no lo digas. Así es. Y sobre todo este abuso no va a ser el tocamiento así, de una forma tan rápida. Primero hay un preámbulo del abusador en ganarse la confianza del niño, porque este niño está vulnerable, porque no hay la atención hacia el niño. Un acercamiento muy disimulado quizá, así ¿no? Es, sí, muy paulatino, así como lo vemos en el video que eran los pasitos poquitos, así también va a llegar, porque si el niño tiene la fortaleza, el apoyo de sus padres, de su familia, al momento que el abusador quiera dar un paso más hacia ese niño, el niño ¿qué va a hacer? Pues va a contar con toda su familia, con su red de apoyo, pero si en este caso no hay todo el apoyo que tenga, es cuando ya se llega a dar totalmente el abuso, ¿no? Entonces es importante hacer que los niños sepan con este video, bueno, hay varios, pero este es un video muy, muy bueno, donde nos va marcando cómo Tere actúa, dice no y aléjate. A veces tenemos decir, ay no, me va a pasar algo.
o me da pena. Sí, no digo y el niño siente algo en su interior y dice, ay, me va a pasar algo y siento, y el niño actúa y ese es el momento que no puedo permitir que esa persona actúe más sobre mí, ¿no? A lo mejor los adultos ya no tenemos esa sensación, o que decimos el sexto sentido, ¿no? Sí, claro. Pero los niños sí, cuando sienten que algo no anda bien, que no es correcto, Claro. que tienen dudas, es el momento de decir no y aléjate. Yo creo que aquí valdría mucho hacer hincapié a todos nuestros radioescuchas y bueno, todo nuestro auditorio, que pues muchas veces el adulto se da cuenta de que hay en un momento dado una circunstancia de abuso y se queda callado y no se lo dice así, ya vamos, ya ni siquiera cumple lo que el comercial, que es de las campañas que están de que cuéntaselo a quien más confianza le tengas, hasta a un lado, retírate y vamos, todo eso que se está diariamente impactando en la sociedad. Y nos quedamos callados los adultos, no vamos y hablamos con los padres, o sea, ese no es mi problema. También ahí, también la sociedad está un poquito autista ante esta problemática grave. por mala educación. Sí. También, Y en eso sí. es que estamos tratando de colaborar, a que se hable abiertamente de lo genital. Y sobre todo el gran problema que tenemos en México es la ignorancia, pero no ignorancia de que no sé, sino ignorancia Académica. Ajá, así es, sí, porque somos ignorantes a ver qué más puedo hacer, cómo más puedo ayudar, ¿no? Entonces, como decía el doctor, ¿no? Cuando llega este niño y tiene la confianza de decir, como sociedad, ¿qué hago yo? Como sociedad, ¿cómo lo previno? ¿No? Entonces, es de empezar desde los niños, desde que, que te dicen en la calle algo, o sea, como padre, pues, obvio, ese ejemplo no lo tengo que dar, ¿no? O veo a la chica de forma que no es correcta. Todo ese detalle va impulsando a que sea abusador o un abusado. Entonces es importante, como padres hoy en día que estamos bombardeados en toda esta gama de sexualidad, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos educando en la sexualidad? Porque esto tiene que ver con una educación en la sexualidad, ¿no? Entonces es importante que para los niños entenderles mis partes privadas, mis partes públicas, enseñarle a través de videos cómo puedo prevenir el contacto con la otra persona cuando yo no lo deseo y qué hacer, sobre todo como hace Tere, ¿no? Dice, no, me alejo y digo que no. En esta etapa en que ya se está despertando la pubertad, en que ya hay hormonas que están forzando al individuo al desarrollo y las sensaciones son más fuertes, aquí es cuando el padre tiene que tomar y la madre tienen que tomar su lugar y por su experiencia y supongo, la asesoría de un profesional, que incluso puede ser un psicólogo, un médico, un sacerdote o un profesor que ya haya estudiado esto, que ya lo haya estudiado, lo ratifico, porque no se trata de que a ti qué te parece. ¿Qué pienso, no? ¿Qué Sí, pienso acerca de eso, no? claro. O qué me ha llegado a través de todo lo que Por puedo. pura experiencia. Por experiencia, ¿no? Entonces es importante leer y formarse en internet. Ahorita podemos nada más poner abuso sexual infantil y nos viene de UNICEF, de Child Treaty. Entonces, Eso es importante, pero ¿de dónde viene? Porque lo que voy a leer no todo es bueno, ¿no es cierto? Claro. Así es. Sí, tienen que ser definitivamente involucrados en la formación de adquirir esa información de organismos especializados, de organismos verdaderamente serios Así es. y que le den a esa información la calidad educativa necesaria para que pueda la persona poder entender y razonar qué es lo que se tiene que hacer ante esta circunstancia, ¿no? La sexualidad humana es una especialidad de la psicología. ¿Es una especialidad? Sí, entonces a eso sería el camino lógico, ¿no? Al especialista. Así es. El psicólogo, como el médico general, podemos tener cierta información, pero hay quien está formado para Sí. resolver problemas. Sí, sí, y bueno, en este caso, en este caso da un padre visos de que hay abuso. ¿Qué tiene que hacer un papá Sí, ante esa circunstancia? lo primero ¿Qué es con el recomienda? niño, ¿no? Acercarse con el niño, ya que el niño llegó como madre o padre, acercarse, escuchar el relato, ¿no? Escuchar qué dice, cómo lo cuenta, qué pasa en el niño, después acudir a mi pediatra, a mi médico familiar, para que haya una exploración física, ¿no? Porque él va a detectar
pues el grado de abuso que haya habido, ¿no? Desde cuándo, a veces desde viendo los genitales podemos ver desde cuándo está este abuso, porque hay veces que es años que está este abuso, ¿no? Y a través de un médico, de un pediatra podemos, esa es la primera instancia. Como padre, si yo detecto que hay un abuso en mi hijo, me acerco con el pediatra o mi médico familiar de algún centro de salud o de algún hospital. Es como dice usted, se supone que el doctor debe de tener ya cierta base para saber que esto ya es un abuso, ¿no? Entonces ese sería lo primero. Ya después que ya llevé a mi hijo con una exploración física, me acerco con un psicólogo, un terapeuta, para decirle, bueno, ya lo sé, ya pasó, ya sucedió, ahora qué sigue, ¿no? Entonces cuando se acerca el pacientito, se trabaja también en la escucha. Primero se escucha al niño, se hace la entrevista con él para ver cómo va este suceso, desde cuándo, ¿sí? Entonces ya en base a eso se hace un plan de trabajo, un plan terapéutico que se llama, se marcan las sesiones y qué se quiere lograr. ¿Cómo evitar que el estar sobre la misma temática, que al niño lo avergüenza, que a los papás lo avergüenza, que al abusador lo avergüenza, evitar que el estar sobre lo mismo llegue a hacer más daño que el tratarlo de resolver? Bueno, es difícil. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones pues la Procuraduría, la Fiscalía, esto es repetitivo, o sea, el niño tiene que ir, por eso a veces cuando se lee dice que el niño vuelve a ser abusado otra vez. ¿Por qué? Porque otra vez lo mismo. Bueno, pues amigos, yo creo que ha sido una plática muy interesante. Doctor Eduardo. Sí, muchas gracias, Ramiro. Bueno, como siempre, preocupado por mis alumnos, no dejen de ver el programa y por favor pregunten lo que no sepan. Mandamos un saludo a nuestro compañero, el doctor Alberto Abdo, está trabajando muy fuerte en una cirugía. Y la doctora Guerrero, que todavía anda ya fuera del país. Anda fuera del país. Sí, ya regresa. Y agradecerte muchísimas gracias, Marcelita, por estar con nosotros, la psicóloga Marcela Pérez Cruz, que pues nos ha hecho el gran honor de aceptar nuestra invitación, estar este día con nosotros. Y quedó mucho en la bolsa. Muchas gracias. Nos vamos, amigos. Gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Adiós. Hasta luego. Saludos.